Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Giovanni Hernández Ramos y le voy a presentar el tema de qué son las variables y constantes dentro de la programación y también cuáles son sus usos, cómo funcionan y cuáles son sus principales diferencias entre una variable y una constante. Para entender un poquito más el tema, primero vamos a ver qué es una variable. Bueno, una variable no es nada más que un contenedor que tiene un nombre o nosotros le podemos asignar un nombre que almacena un valor que nosotros mismos les pongamos. Este valor puede ser modificado durante la realización del programa o mismamente la ejecución. Las características de una variable. Bueno, una variable primeramente debe tener un nombre. Podemos ponerle el nombre que nosotros queramos, pero puede llevar algunas reglas que nosotros le tenemos que poner. Por ejemplo, el nombre que sea o que tenga un identificador único para nosotros saber que esa variable significa qué. El tipo de dato. Podemos elegir entre 5 tipos de datos que son enteros, decimales, string, booleanos, entre otros tipos. Y el valor almacenado, que en este caso el valor almacenado puede ser o puede cambiar durante la realización del mismo programa. Vamos a ver un poquito más un ejemplo para ver en forma más práctica sobre una variable. Aquí tenemos un ejemplo donde estamos capturando una variable que se llama edad y que le estamos asignando un valor que es igual a 25. Si nosotros imprimimos directamente edad igual a 25, el valor nos va a agregar que la edad nomás nos va a decir, nos va a imprimir 26. Al cambio, si nosotros ponemos edad igual a 26, asignamos la misma variable edad, pero ahora ponemos el valor, en vez de 25 ponemos 26, y así mismo imprimimos la variable edad. Ahora la salida que nos va a dar este programa es que ahora en vez de imprimir la primera variable va a imprimir la segunda, en tanto ahora va a cambiar el valor y ahora en vez de 25 va a ser 26. Continuamos ahora para comprender lo que es una constante. Bueno, una constante es un contenedor que también tiene un nombre que le podemos asignar cualquier nombre que nosotros queramos y que a diferencia del otro, ya lo vamos a ver un poquito más prácticamente más adelante, este tiene un valor fijo, o sea que este no puede cambiar en ninguna parte o en ninguna parte de la ejecución del programa, mejor dicho. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, asignamos un valor a una constante, el valor de esa constante jamás en lo que estemos haciendo ese programa va a cambiar. Eso es la diferencia principal entre una variable y una constante. Las características de una constante es que el nombre nosotros lo solemos, bueno, es una buena práctica la programación, lo solemos escribir todo con mayúsculas. Yo puse un ejemplo aquí y por ejemplo puse pi y también puse otro ejemplo de tasa-impuesto. Es una buena práctica la programación utilizar para las variables, utilizar solamente se le puede decir el nombre de la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula, y a diferencia de la constante utilizar todo el título en mayúscula. Otro tipo es el valor, que como ya lo dije, este valor no puede ser modificado a lo largo del programa. Hay lenguajes que sí puedes tú cambiar el valor de una constante en un programa. En el caso de Python, el valor no puede ser cambiado y se queda tal cual como lo dejaste principalmente, porque es un valor que nunca va a cambiar, aunque tú hagas lo que hagas, nunca va a cambiar. Aquí tenemos un ejemplo más práctico de que es una constante. En este caso yo elegí que pi, que es una constante que su valor jamás va a cambiar, sea igual a 3.1416. En el caso de que nosotros ponemos, por ejemplo, que pi sea igual a 3.1415, eso ya es una variable porque estamos alterando el valor original de la constante. Y se estarán preguntando por qué es una constante, porque este valor, aunque nosotros hagamos lo que hagamos, este valor jamás va a cambiar su manera de estar escrito. Bueno, continuamos con las diferencias entre variables y constantes. Existen tres tipos de diferencias de cada una que distingue de una variable y que distingue a una constante. En el caso de la mutabilidad, como ya lo dije y lo estoy repitiendo, es la principal característica
que diferencia a las variables y a las constantes es que su valor puede cambiar en el caso de las variables y en el caso de las constantes su valor se queda fijo, por lo cual no puede cambiar a lo largo del programa. La convención de variables. Los nombres, como ya lo dije, pueden empezar principalmente con la primera letra en mayúsculas. Esto es una buena práctica ya que nos ayuda a comprender que estamos utilizando una variable en vez de una constante. Por otro lado, si utilizamos la constante, podemos utilizar todo el nombre en mayúsculas con guión bajo, mejor dicho, para así mejorar principalmente la diferencia entre saber asignar una variable y saber asignar una constante para evitar tropiezos o errores dentro de un programa. Por otro lado, hay programas que soportan este tipo de variables y constantes dentro de la programación. En este caso, nosotros podemos asignar variables en todos los lenguajes que conocemos. Por otro lado, en Python, las constantes no se manejan en sí como una constante, sino se manejan por un método de convención. Los tipos de datos en variables y constantes. Bueno, hay dos tipos de datos que son más conocidos que otros dos tipos de datos. En este caso, los int, que son los enteros, que son principalmente aquellos que no tienen decimales. Por ejemplo, aquí yo estoy asignando una edad que es igual a 30. Esto es un tipo de dato entero. Los flotantes, por otro lado, son los tipos de datos que contienen decimales. En este caso, por ejemplo, estamos asignando una constante que es pi, perdón, una variable que es pi a una constante que es 3.1416. ¿Por qué es una constante? Porque, como ya lo dijo, ese valor jamás va a cambiar a lo largo del programa. Existen otros dos tipos de datos y muchísimos más que no son tan conocidos como los dos primeros. En el caso de las cadenas o los strings, en este caso estamos almacenando un nombre el que al momento de imprimirlo nos imprima Ana. Los tipos bool o booleanos no es nada más que los que son tipo verdaderos o falsos. Aquí estamos asignando de que si por ejemplo hoy es día lunes, en este caso puse falso porque el día de que estoy grabando este video es domingo. Entonces, si asignamos una variable al domingo, entonces nos va a aparecer que la variable es totalmente falsa. Usos prácticos y ejemplos. En las variables, los contenedores son bloques. Por ejemplo, estamos asignando un bucle que sea for y que es una variable en rango de 10, que es una constante que vaya en rango de 10 a 10. Almacena entradas del usuario. Aquí vamos a asignar que el usuario imprima o desde consola ingrese su nombre. Y los cálculos dinámicos, podemos elegir que una variable que sea total, que sea al precio de un producto por la cantidad que vayamos a adquirir. Por otro lado, las constantes son configuraciones fijas. ¿Esto qué quiere decir? Que la tasa de IVA, en este caso yo elegí tasa IVA como una constante que sea 0.16%. En este caso ese 0.16% no va a cambiar a lo largo del programa. Los valores universales, que son la velocidad de la luz, tampoco va a cambiar porque es un valor que ya está dicho, que es siempre obvio que nunca va a cambiar ese valor. ¿Cómo usar variables y constantes efectivamente? Bueno, las variables. Principalmente vamos a usarla en nombres descriptivos, no vamos a utilizar la variable principalmente, por ejemplo, poner A, B o C, no, vamos a poner principalmente para ver qué estamos realizando en ese tiempo en la programación. En este caso vamos a asignar, por ejemplo, edad, si vayamos a sacar la edad de algo. Vamos a declarar variables cerca de donde las vayamos a usar. ¿Qué quiere decir esto? Que si podemos utilizar variables principalmente al inicio de donde vamos a poner el código que vamos a utilizar y no ponerlas al final o en medio porque nos va a causar un error principalmente en Python. Por otro lado, vamos a evitar reutilizar variables que ya hemos usado porque es la principal errores que cometemos nosotros al utilizar en Python, que intentamos reutilizar variables y esto nos va a causar la principal fuente de error dentro de programar en Python. Ahora las constantes. Vamos a utilizar todas mayúsculas para distinguirlas con un guión bajo de cada palabra y usarlas solamente para valores con constantes de valor fijo, como ya he dicho, valores que nunca van a cambiar su valor. Y por conclusión, las variables y constantes son elementos esenciales en la programación, ya que nos permiten gestionar datos de manera más efectiva.
Las variables ofrecen flexibilidad al almacenar datos que pueden modificarse durante la ejecución de un programa en específico, y las constantes proporcionan una estabilidad mayor para mantener los valores fijos y estas no pueden cambiar como configuraciones predeterminadas o valores matemáticos o numéricos. En el caso del pi, que es la mejor manera en la que yo puedo expresar una constante, es que nunca va a cambiar su valor en sí si lo estamos utilizando en Python. Y esto que nos ayuda a que reduce errores y mejora la seguridad en el código. Y eso es todo por mi parte, espero que hayan comprendido un poquito más.